Me apareció un problema como el que están viendo ahorita, pero ahora la pregunta es cómo lo resuelvo. Esto se hace cambiando el usuario. Si no quieres formatear la computadora, tendrás que reemplazar el usuario porque lo que pasa es que el usuario se le dañó algún archivo principal que no lo deja iniciar bien. En este caso va a ser si puedes entrar a la computadora. ¿Cómo lo hacemos sin perder los archivos, verdad? Aquí te lo enseño. A veces nos preocupa porque si formateamos la computadora tendremos que borrar los archivos o se puede instalar sin borrar archivos, ese es otro lío. Para cambiar de usuario, lo que vamos a hacer es irnos a los ajustes e irme a cuentas y luego crear una cuenta, otros usuarios, agregar cuenta y me va a aparecer esta ventana. En la primera línea va el nombre de usuario y en las otras dos va la contraseña que le vas a colocar. Esta es opcional. Cuando tenemos ya el usuario creado, nos vamos a esta flecha que está acá, le damos y le decimos cambiar tipo de cuenta y lo colocamos en esta parte de aquí como en vez de estándar, porque va a aparecer en estándar administrador. Le damos a aceptar, le vamos a cerrar sesión en nuestra cuenta principal. Aquí le decimos cerrar sesión y cambiamos la cuenta e iniciamos. Luego que ya iniciemos la cuenta y la abramos allá, lo que tenemos que hacer es cerrar la sesión porque ya configuramos todo y volvemos a la cuenta principal a la que nosotros nos está dando problema, ¿verdad? Entonces, antes de continuar quiero que sepan una cosa, y es que este problema se da a veces porque instalamos algún programa que da problemas a la computadora, entonces nos daña algún archivo y de ahí ocurre el problema. A veces, si nos damos cuenta, podemos desinstalar el programa y ya se quita el error. No sabemos qué programa instalamos, qué otro archivo. También puede ocurrir este error y por muchos otros motivos. Pero la forma más fácil de deshacernos de ese error es cambiando el usuario. Ahora bien, nos vamos a la parte del gestor de archivos y nos vamos acá donde dice este equipo. Nos vamos ahí donde está Windows C. Y Windows C nos dirigimos a usuarios. En usuarios nos van a aparecer dos. El paso a continuación es el siguiente. Vamos a abrir dos veces el explorador de archivos, o sea, dos ventanas. Eso se logra primero dándole un clic al explorador de archivos y luego manteniendo la tecla Shift presionada y un clic sobre el mismo icono. Ya tenemos dos ventanas abiertas, ¿ok? Como estamos en Windows 11, esto lo podemos dividir fácilmente dándole aquí, manteniendo el puntero sobre el icono de minimizar y maximizar. Y aquí nos aparecerá estas cuatro opciones. Yo voy a elegir la primera en cualquiera de los lados y automáticamente en la otra parte se me va a cargar las ventanas que tengo abiertas. Yo voy a abrir la otra del explorador de archivos. En una me voy a dejar así tal como está y en la otra voy a abrir el nuevo usuario, que esa está en la parte de este equipo, Windows C, y luego nos dirigimos a usuarios y abrimos el nuevo usuario que acabamos de crear. Nos pedirá un permiso como este, le damos a aceptar o continuar y ya nos cargará esto, ¿ok? Lo que vamos a hacer es acá en nuestro usuario principal, que en el mío en este caso está en la parte derecha y en la izquierda está el nuevo usuario. Vamos a irnos parte por parte y vamos buscando todos los archivos que tenemos y los vamos moviendo, ¿ok? Seleccionamos, pasamos y movemos. Cuando lo pasamos, un ejemplo, a descarga, documentos, escritorio, imágenes, música o videos, en esas carpetas que aparecen con los iconos respectivos. Entonces nosotros lo vamos a mover hacia uno de esos, dependiendo de dónde lo queremos mover, y ya desaparece en el usuario que es el que está dañado, que es el actual. Y así hacemos con todos esos archivos, los vamos moviendo. Eso va a ser rápido porque se está pasando dentro de la misma computadora. Y eso sería todo. Ya hemos pasado todos los archivos y ya no tenemos nada en el usuario anterior, o sea, el usuario que está dañado, que es lo que estamos arreglando en este momento. Y lo siguiente que vamos a tener que verificar es los programas, ¿ok? Si nos vamos a este equipo y nos dirigimos al Windows C, vemos estas carpetas. Dentro de ella está usuarios, pero si vemos hay unas carpetas que se llaman archivos de programa y archivos de programa por 86.
Entonces, si los programas aparecen instalados en esta dirección, significa que aunque hagas nuevos usuarios de administrador, no pasa ningún problema, esos programas te van a aparecer en el nuevo usuario. En cambio, si los programas aparecen instalados dentro de alguno de los usuarios, solo funcionará en el usuario que está instalado. En ese caso, si creamos un nuevo usuario, no aparecerá en el nuevo usuario. Lo que tenemos que hacer es irnos acá y decirle cerrar sesión y abrimos en el otro. Supongamos que estamos en el usuario nuevo que acabamos de crear, entonces nosotros vamos a ir a ajuste nuevamente y en ajuste vamos a cuenta otros usuarios y le decimos al usuario que nos aparece ahora, que era el principal de nosotros, el usuario dañado, quitar. Nos va a decir esto que quieres eliminar cuenta y datos. Como ya hemos pasado todos los datos a la nueva cuenta, le decimos eliminar y estamos en la nueva cuenta, decimos eliminar cuenta y datos. Los datos que están en otro como cuentas de Google y esas cosas se van a borrar, así que tendrás que ingresarlos nuevamente, pero te soluciona ese problema y nos vemos en la próxima edición. Adiós.